Bien amigos, es un placer para nosotros estar de vuelta con ustedes en otro tema más de la serie, lo que dice la Biblia. Recuerden que estamos en un estudio acerca del infierno. Estamos presentando una serie de temas que sin duda alguna pueden ayudarnos. El mayor deseo del hermano Pizarro, que me acompaña, de este humilde servidor, es contribuir a su mayor acervo espiritual. Y nos hemos propuesto presentar lo que dice la Biblia tal como Dios lo dijo y como debe ser hecho. Por eso entonces, ustedes notarán que cada tema lo presentamos desde el punto de vista etimológico, semántico y ponderativo. Y por qué no decir también desde el punto de vista teológico. Estamos estudiando una serie de temas bien complicados, si cabe el término, porque esa creencia del infierno, esa doctrina, es una doctrina que, como ustedes notarán, choca con todos los pasajes bíblicos y no armoniza en nada con lo que dice la Biblia y con el carácter de Dios. Tal doctrina niega la resurrección, enseña la perpetuidad del pecado, enseña que los impíos tienen vida eterna. Basta con que usted nos siga en esta serie de temas y podrá comprobar lo que estamos diciendo. Hoy entonces damos continuidad al primer tema con el cual iniciamos. Recuerden que en el tema inicial, en esta serie de temas acerca del infierno, lo primero que hacíamos, o lo primero que hicimos, fue describir lo que es el infierno. Y decíamos que en la Biblia hay 4 palabras griegas y hebreas que se usan para infierno. Decíamos que la primera de ellas es la palabra Seol, que ustedes en su rastreo por la Biblia notarán que muchas veces se traduce como tumba, otras veces se traduce como infierno, otras veces la van a encontrar traducida como hoyo. Pero en el sentido más amplio de la palabra, Seol significa lugar de dormir porque es el lugar donde van los muertos. Ese es el cementerio, allí el Seol es la tumba, es el sepulcro. Su equivalente en griego entonces es la palabra Hades. Hades también es una palabra usada para sepulcro en griego. Y ustedes notarán que la misma se traduce de diferentes maneras. En algunas partes la van a encontrar traducida como infierno, otras veces como muerte, otras veces como tumba. Pero también está significando sepulcro. ¿Cómo podemos definir el sepulcro? El sepulcro es cavidad de la tierra donde reposa un despojo mortal, que en verdad es donde están los muertos. No donde muchos enseñan, algunos que están los impíos en el infierno, y que los buenos, o sea, los cristianos, los salvos, están en la gloria. La Biblia enseña que todos los muertos están en el mismo lugar hasta el día del juicio. También la tercera palabra usada para infierno es la palabra Gehenna. Recuerden que tratamos de hacer mucho énfasis en la Gehenna porque es donde las personas están más confundidas. Es una de las palabras que más se usa en el Nuevo Testamento para referirse al infierno, basada en la creencia que ellos tenían. Recuerden que decíamos que la Gehenna, o sea, ese lugar que la gente llamaba infierno, era un lugar, un depósito de basura en las afueras de Jerusalén. Allí medía más o menos de 30 a 60 metros de profundidad, donde lanzaban todos los hechos del pueblo, donde lanzaban todas las basuras, y también donde lanzaban los perros muertos y los cadáveres de los hombres impíos, de los criminales. Porque decíamos que la Suprema Corte, o sea el Sanedrín, no permitía que tales personas fueran sepultadas.
Ellos creían que era mucho enterrar a un impío. En tal virtud no permitían bajo ningún concepto que tales personas fueran enterradas, fueran sepultadas. Entonces lo que hacían era que lo lanzaban a ese lugar llamado que la gente ahora, que ahora se traduce como infierno. Y de ahí entonces la gran creencia que los muertos van al infierno. La otra palabra y última que también se usa para infierno es una palabra que solo Pedro la usa. En su rastreo por la Biblia de Génesis y Apocalipsis, solamente usted va a encontrar esto aquí en los escritos de Pedro. Después ningún escritor habla de esto. Es la palabra tártaro, es la palabra tártaro, que me voy a permitir leer lo que él dice. Voy a leer a 2 Pedro 2:4, donde dice Pedro: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Note, aquí el apóstol Pedro está escribiendo para una gente que tenía una cultura muy diferente a la nuestra y muy diferente a lo que dice la Biblia. Ellos creían que el Tártaro era un lugar donde iban los impíos, donde eran atormentados y donde iban a pagar la pena, donde iban a pagar su deuda, donde recibían su merecido. Entonces para ellos ese lugar era su morada. De ahí entonces que hoy tristemente muchos hermanos tienen esa creencia, muchos estudiosos de la Biblia. Y lo lamentable es que muchos de los que tienen esta creencia dicen ser usados por el Espíritu Santo, dicen que el Espíritu Santo le habla, que viene a ellos, que lo reciben, que los usa. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, no a verdades a medias, porque verdades a medias son mentira completa, sino que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Entonces, Pedro dice esto porque esa era la creencia que ellos tenían. Y conforme a su creencia, él le habla para que ellos lo pudieran entender. Recuerde que Pedro aprendió de Jesús, aprendió del Maestro. Y el Maestro siempre hablaba de las cosas que la gente conocía y usaba su propio lenguaje, como veremos un día de estos, en un tema de estos, en una parábola que vamos a analizar. Recuerde que Jesús dijo: si le hablo de cosas terrenales y no me creen, ¿qué será si le hablo de las cosas celestiales? Entonces, si él hablándole en su propio idioma, en su cultura, la gente no entendía, ¿qué será entonces si venía con cosas extrañas, con lenguajes ópticos, cosas que ellos no conocían? De manera que la mejor forma era hablar de cosas que ellos conocían para poder entender el mensaje, para poder entender lo que Jesús le quería enseñar. Quisiera en este momento analizar con ustedes uno de los temas, uno de los pasajes más mal interpretado por muchas personas y quizás, por qué no decir, uno de los más difíciles de entender. Está en 1 de Pedro 3, 18 al 20. Y nos dice aquí la palabra de Dios: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca,
en la cual pocas personas se salvaron, es decir, 8 fueron salvos por el agua. Entonces, acá, este pasaje de Pedro, recuerda que ese mismo Pedro que sigue escribiendo, es bastante parecido al que acabo de analizar. Note cómo Pedro dice. Pedro está escribiendo para las personas, o sea, el pueblo de Dios, si no estaba pasando por una persecución, le esperaba una persecución inminente. Entonces, él aquí está consolándolo de que Cristo padeció una sola vez, padeció el justo por los injustos. Pero antes, note el tema que Pedro está analizando. Antes de estas cosas, en los versículos anteriores, usted debe notar que Pedro está hablando de los hombres impíos, de los falsos maestros, está hablando de aquellas personas burladores. Y entonces aquí él dice, pone como ejemplo aquí a los ángeles que pecaron, también a la gente del diluvio, haciendo notar que Dios hace juicio, que Dios es imparcial y que Dios no se parcializa, y que estas personas van a recibir su pago así como lo recibieron los antediluvianos, las personas que vivieron con el diluvio, y también como lo vivieron, como lo recibieron los ángeles que cayeron. Si Dios no perdonó a los ángeles, tampoco perdonó a la gente con el diluvio, tampoco va a perdonar esa gente que enseñan mal, que tergiversan las escrituras, aquellos falsos maestros, a no ser que se arrepientan. Él dice entonces, aquel pasaje que muchas veces la gente malinterpreta. Cuando ellos creen que Pedro está diciendo que Jesús vino y le predicó a la gente del diluvio, la creencia es que en ese tiempo, entre la muerte de Cristo y la resurrección, Jesús fue y le predicó a los antediluvianos, a aquellas personas que Noé le predicó, pero que ellos no recibieron, no aceptaron la palabra de Dios. Esa es la gran creencia, esa es la enseñanza de muchas personas. Parece paradójico que nosotros decimos que Cristo nos libertó, porque la Biblia lo dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Que Cristo Jesús dijo, si el Hijo del Hombre os libertare y seréis verdaderamente libres. Decimos que Cristo nos libertó y todavía permanecemos esclavos de estas creencias. Estamos preocupando a otras personas con esta doctrina del infierno. A veces lo hacemos para infundir terror. Y si lo hacemos de corazón, también nos confundimos nosotros mismos. Parece que estamos esclavizados, todavía Cristo nos ha libertado en su totalidad. Nosotros vamos a analizar entonces si es verdad que Jesús le predicó a esas personas o qué ocurrió. Cuando la Biblia dice que Jesús le predicó a aquellas personas, cuando el diluvio, de aquellas personas, si usted debe notar lo siguiente. En primer lugar, Jesús le predicó a través del Espíritu Santo, el cual usó a Noé. Ese Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que habló a través de Noé, ahí a esto se refiere la Biblia cuando dice que le predicó a aquellas personas. Usted debe notar que ellos rechazaron. No que Jesús viniera en esos días y le predicara a estas personas, como muchos entienden. Vamos nosotros entonces a analizar si esta enseñanza tiene razón, tiene lógica, si es verdad o no es verdad. En primer lugar, para ellos la gracia había terminado. Dios le dio 120 años de gracia.
pero ellos no se arrepintieron. Si esa gente estuviera vivo todavía, estarían perdidos, no aceptarían a Jesús. Cuando Dios toma una decisión, Dios en su prerrogativa, Dios ve más allá. Quizás es que nosotros estamos queriendo ser más misericordiosos que Dios. Que quizás con esto queremos decir que Dios no hizo la cosa bien con tomar esa decisión y enviar el diluvio. Y que tal vez después se arrepintió y entonces Jesús vino a predicar después que lo condenó. Para ellos, la gracia había terminado, y recuerde que nosotros somos salvos por gracia. Mientras la puerta de la gracia, la puerta de la misericordia está abierta, nosotros tenemos lugar a la salvación. Una vez la puerta de la misericordia se cierre, ya no. Para ellos, cuando Noé entró en el arca y el mismo Dios cerró la puerta, indicaba que ya la gracia había terminado para ellos, que la misericordia había terminado para ellos y que el caso de ellos estaba decidido, que ellos estaban perdidos. Esa gente todavía, si estuvieran vivos, esa gente no se arrepentiría. ¿Por qué? Porque usted debe entender lo siguiente. Es por qué esa gente no se salvarían, no se arrepentirían aunque estuvieran vivos todavía, aunque Jesús en persona le hubiese predicado. Porque ellos blasfemaron contra el Espíritu Santo, cometieron el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el rechazo continuo de él. Esta gente rechazó el Espíritu, rechazó el mensaje, por consiguiente esta gente fueron condenadas. El que cree en el Hijo de Dios no es condenado, pero el que no cree ya se ha condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Usted es de los que cree que Judas se perdió porque se ahorcó, por el suicidio. ¿O cómo por qué usted cree que Judas se perdió? Judas no se perdió porque se ahorcó. Judas se ahorcó porque estaba perdido. Judas había cerrado el corazón a Jesús. Y al cerrar el corazón a Jesús, se perdió. Por eso entonces él mismo se ahorcó. Eso pasó con esta gente. Esta gente cerró su corazón. Esta gente decidió no aceptar el mensaje. Y ellos mismos se condenaron. La Biblia es categórica y dice lo siguiente. La Biblia nos dice en Hebreos 11:3 lo siguiente. Dice acá la palabra de Dios, Hebreos 11:3, Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo dice la Biblia? Ese no lo condenó Noé. Ellos mismos se condenaron. Entonces esa gente, Jesús no le predicó a ellos. Número 4. Aquí podemos analizar lo siguiente también. La Biblia dice, de la manera que está establecida a los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Hebreos 9:27. O sea, no hay una segunda oportunidad. La oportunidad mientras estamos vivos. Pablo dice, hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Si alguno oyere su voz, no endurezca su corazón. Otra cosa que es evidente que Jesús no fue a predicarles a ellos,
el espíritu separado del cuerpo no vive. La Biblia dice que viene a predicar a los espíritus encarcelados. Usted entiende que vino a predicar a los antediluvianos. ¿Dónde estaban ellos? El espíritu separado del cuerpo no vive, es imposible. Es como el pez. El pez en el agua nada, pero usted lo saca del agua, ya no camina, el pez no camina casi que nada. Y una vez usted lo sacó del agua, ya puede brincar y eso, pero ya no, su vida es corta, ya no puede respirar. Así el espíritu separado del cuerpo no vive. Para que usted pueda entender esto mejor, la Biblia dice en Génesis 2:7, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así que el hombre viene a ser un ser viviente cuando Dios le da ese soplo de vida, que nosotros conocemos como espíritu. Y entonces, ¿qué es la muerte? La muerte es entonces la separación de ese soplo de vida del cuerpo, y automáticamente produce la muerte. Así lo dice la Biblia. Porque el cuerpo se torna el polvo como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. Entonces, si el espíritu por separado del cuerpo no vive, si usted cree en el espíritu desencarnado, entonces usted es supersticioso. La Biblia condena la superstición. Usted es un hechicero, quizá aunque no tiene ese nombre. Usted hace algunas cosas que la Biblia dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Otra cosa es por la cual nosotros no creemos que Jesús fuera a predicar a los antediluvianos. Jesús dijo en Juan 19:30, consumado es. Cuando Jesús dijo consumado es, dijo todo está completado, está terminado, está acabado. Y si Jesús entonces, después que murió, fue a predicarle a aquellas personas del diluvio, no había terminado su obra entonces. Entonces no puede decir terminado es. Jesús vino con una tarea, vino con una encomienda de predicar su palabra. Jesús ya había dicho antes en Juan 4:30, en ocasión de la mujer samaritana, cuando Jesús estaba hablando con la mujer que los discípulos habían ido a comprar y vinieron y ya hicieron los preparativos y le dijeron al maestro: Rabí, ven para que coma. Jesús le contestó: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús tenía que acabar la obra que el Padre le envió, la que vino a realizar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En tal virtud, cuando él la terminó, dijo entonces: consumado es. Para usted ir de esta manera, Jesús entonces está hablando mentira. No había terminado la obra, porque todavía seguía predicando, todavía seguía su ministerio. Seguía allí predicándole a los perdidos. Esta es una prueba fehaciente de que Jesús no le predicó a esa gente, le predicó a través de Noé. Y por último, número 7. Hay algo que tendríamos que analizar. ¿Dónde mora Dios? ¿Dios mora en las alturas o en la profundidad? ¿Dios mora en luz o en oscuridad? ¿Dios mora en los cielos o en el abismo? Porque la Biblia dice aquí, en este caso, que le predicó a los espíritus encarcelados, los que estaban en la oscuridad, en la profundidad. Y la Biblia enseña en varios pasajes, por ejemplo, Eclesiastés 12:7, que cuando la persona muere, el cuerpo se va a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Asciende a Dios que lo dio. No sigue viviendo porque por separado del cuerpo no vive. Pero como Dios fue que lo dio, Dios de ese soplo de vida al hombre que no es terrenal, entonces esto vuelve a Dios. Habría que ver entonces si vuelve a Dios y allá están el del malo como el del bueno hasta el día del juicio.
Entonces, si vuelven a Dios y Jesús fue a predicarle allá en la oscuridad, en la profundidad, allá en el abismo, entonces Dios mora allá. Es algo que tendríamos que analizar. Con esto entonces se comprueba que tal cosa es una mentira. No es verdad. Debemos enseñar lo que dice la Biblia y así enseñar a otros. Nuestro mayor deseo y oración es que Dios les bendiga. Y si usted cree de esta manera, trate de escudriñar lo que dice la Biblia tal como la Biblia enseña. Con amor hemos hablado en esta tarde, deseando para ustedes las mayores bendiciones del cielo. Dios les bendiga.